¿Alguna vez te has imaginado qué podría llevar al Hijo de Dios a enfrentar al mayor enemigo de la humanidad, completamente solo, en medio de un desierto implacable? Durante 40 días y 40 noches, Jesús enfrentó una batalla que no era solo física, sino espiritual, un enfrentamiento invisible que decidiría el destino de cada uno de nosotros. ¿Quién sería lo suficientemente audaz como para desafiar al Mesías, un simple espíritu maligno perdido en el desierto? ¿O sería el mismo Lucifer, el ángel caído que intentó robar el trono de Dios? Hoy vamos a sumergirnos profundamente en esta historia épica, directamente desde las páginas de la Biblia, para entender qué ocurrió en ese desierto y cómo ese enfrentamiento sigue resonando en nuestras vidas miles de años después. Prepárate, porque esta narrativa te hará replantearte todo lo que creías saber sobre esta historia. La Biblia nos transporta a un escenario casi imposible de imaginar, un desierto abrasador, donde el sol quema la tierra seca y la sed corta, los labios como una cuchilla. Jesús, el Hijo de Dios, caminaba solo, guiado por el Espíritu Santo, hacia un período de prueba que resonaría por toda la eternidad. No tenía comida, ni compañía, ni siquiera un lugar para descansar. Estaba solo, con el silencio absoluto del desierto y la certeza de que algo estaba por venir. La inminente aproximación de un tentador que haría todo lo posible por derribarlo. ¿Cómo sería enfrentar 40 días de ayuno con el peso de una misión tan grande sobre los hombros, sabiendo que el enemigo acechaba? La Escritura describe este momento con una claridad impresionante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Esto no fue una coincidencia ni una decisión impulsiva. El Espíritu de Dios condujo a Jesús hasta allí con un propósito claro. El mismo Dios que guió al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, alimentándolos con maná y enseñándoles a depender de Él, ahora colocaba a su Hijo ante un enfrentamiento que definiría el futuro de la humanidad. ¿Pero por qué el desierto? ¿Por qué 40 días? En la tradición bíblica, el desierto siempre fue un lugar de prueba, de purificación y de transformación. Fue en el desierto donde Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, un momento que cambió para siempre la relación entre Dios y su pueblo. Fue en el desierto donde Elías, huyendo de la ira de Jezabel, escuchó la voz de Dios en un susurro suave, renovando su misión. Y fue también en el desierto donde Israel fue probado durante 40 años y falló, murmurando contra Dios y cayendo en idolatría. Ahora Jesús, llamado el último Adán en 1 Corintios 15:45, enfrentaría su propio desierto no por debilidad, sino para triunfar donde la humanidad había fracasado. No llevaba nada consigo más que la palabra de Dios y una obediencia inquebrantable al Padre. Y eso era exactamente lo que el enemigo quería poner a prueba. ¿Quién era ese adversario que se aproximaba? ¿Era simplemente un espíritu maligno, cualquiera, perdido en aquel lugar desolado? ¿O era el mismo Lucifer, el ángel que desafió los cielos y cayó por su arrogancia? Antes de sumergirnos en las tentaciones, necesitamos entender quién era el enemigo que enfrentó a Jesús en 1900. Ese desierto. ¿Y por qué estaba tan decidido a derribar al Mesías, Satanás, el diablo o Lucifer? El origen del enemigo. El tentador no apareció con cadenas, grilletes ni sombras aterradoras, como las que vemos en las películas de terror. Vino con algo mucho más peligroso: palabras. Su ataque no fue físico, sino mental y espiritual,
diseñado para alcanzar el corazón y la mente de Jesús. La Biblia lo llama diablo, del griego diabolos, que significa acusador o calumniador. También lo llama Satanás, del hebreo Satan, que significa adversario. Pero era él Lucifer, el portador de luz, que muchos creen que era el nombre del ángel antes de su caída. Esa es una pregunta que ha intrigado a los estudiosos durante siglos. ¿Hay una diferencia entre Satanás y Lucifer? ¿O son simplemente títulos diferentes para el mismo ser? Vamos a las Escrituras en busca de respuestas. El libro de Isaías trae un pasaje misterioso. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Fuiste derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. La expresión lucero en latín es traducida como Lucifer, que significa portador de luz. Muchos estudiosos interpretan este pasaje como una metáfora del rey de Babilonia, pero el lenguaje usado va más allá de un gobernante humano. Describe una caída cósmica, un ser celestial que, en su arrogancia, intentó colocarse por encima del mismo Dios. Ezequiel también nos da una pista al describir a un querubín ungido que fue expulsado de la presencia divina. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios. Estuviste, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:12-15. Aquí el texto parece referirse al rey de Tiro, pero, al igual que en Isaías, hay un claro paralelo con la caída de un ser angelical. Ese querubín, lleno de belleza y sabiduría, se corrompió por orgullo y fue expulsado del monte santo de Dios. Y hay más. El propio Jesús confirmó esa caída celestial al decir: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Lucas 10:18. Esta declaración de Cristo conecta directamente a Satanás con ese ser que cayó por su rebeldía. Entonces, podemos concluir que Lucifer, el portador de luz, era el nombre de ese ángel antes de su caída, y que, al rebelarse contra Dios, se convirtió en Satanás, el adversario, y en el diablo, el acusador. Pero ¿cómo se convirtió ese ser en el enemigo de Dios? La Biblia no da todos los detalles, pero nos ofrece suficientes pistas. En Apocalipsis 12:7-9, leemos sobre una guerra en el cielo. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje muestra que Satanás lideró una rebelión contra Dios, arrastrando consigo a un tercio de los ángeles que se convirtieron en demonios. Desde entonces, el papel de Satanás ha sido el de acusador y engañador de la humanidad. Leemos el libro de Job, vemos un ejemplo claro. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. Job 1:6. Allí, él cuestiona la fidelidad de Job, pidiendo permiso para probarlo, mostrando así su naturaleza de opositor a los planes de Dios. Si Satanás ya estaba activo en los días de Job, mucho antes de la venida de Cristo, tiene sentido que fuera el mismo ser que ahora se presentaba en el desierto para enfrentar a Jesús. Pero ¿por qué estaba tan decidido a tentar al Hijo de Dios? La respuesta está en el Edén. En Génesis 3:15, Dios profetizó que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, una promesa de que el Mesías vendría para derrotar a Satanás. Desde ese momento, el enemigo supo que su tiempo estaba contado. Falló
en corromper completamente a la humanidad en el Edén cuando Adán y Eva cayeron. Pero ahora, con la llegada de Jesús, veía su última oportunidad de impedir el plan de redención. Si lograba hacer que Jesús fracasara, toda la promesa de salvación se derrumbaría. Ese enfrentamiento en el desierto no era solo una prueba para Jesús. Era una guerra espiritual de proporciones cósmicas. El destino de la humanidad estaba en juego y el enemigo lo sabía. Pero su estrategia no sería obvia. No usaría fuerza bruta ni violencia explícita. Vendría como una serpiente, con ataques sutiles, disfrazados de lógica y preocupación. Y el primer golpe fue directo a la necesidad más básica del cuerpo humano, el hambre. La primera tentación, el poder sobre la materia. Los primeros días en el desierto pasaron lentamente, y el hambre comenzó a manifestarse como un dolor profundo, un vacío que crecía con cada momento. El cuerpo de Jesús estaba debilitado, sus músculos dolían, sus pasos eran lentos, su visión borrosa. Después de 40 días y 40 noches sin comer, estaba al límite de sus fuerzas humanas. El hambre no era solo una incomodidad, era un dolor que ardía por dentro, consumiendo su resistencia física. Pero su alma permanecía firme, inquebrantable. Sabía que no estaba allí por casualidad. El Espíritu Santo lo había conducido a ese momento de prueba. Y fue exactamente en ese punto de debilidad que el diablo se acercó. El silencio del desierto fue interrumpido, no por pasos ni por el viento, sino por una presencia que llenó el aire seco de tensión. No había sombras moviéndose en la arena, pero algo invisible, aunque palpable, estaba allí. No era un encuentro físico, sino un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. El diablo no apareció con brutalidad, gritos ni visiones aterradoras. Vino con palabras fríamente calculadas, sutiles, disfrazadas de lógica y de una aparente preocupación. Satanás conocía bien la naturaleza humana. Sabía que los hombres ceden fácilmente a la desesperación cuando sus necesidades más básicas están amenazadas. Y entonces lanzó su primer golpe. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. A primera vista, la propuesta parecía inofensiva, casi razonable. Después de todo, ¿cuál sería el problema de que Jesús usara su poder divino para transformar piedras en pan? Él era el creador del universo, el mismo que hizo caer el maná del cielo para Israel en el desierto, el mismo que, más adelante, multiplicaría panes y peces para alimentar multitudes. Entonces, ¿por qué no saciar su propio hambre? Pero aquí estaba la trampa, y era más profunda de lo que parece. El ataque del diablo no era solo sobre el hambre de Jesús, era sobre su confianza absoluta en el Padre. Satanás no estaba sugiriendo simplemente un milagro. Estaba poniendo en duda la identidad de Cristo y la forma en que cumpliría su misión. Aquella frase inicial, si eres hijo de Dios, cargaba un veneno sutil. No negaba que Jesús fuera el Hijo de Dios, pero insinuaba que si realmente lo era, debía demostrarlo con un acto de poder. Este no era un truco nuevo. En el Edén, Satanás usó la misma estrategia con Eva, con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. No le ordenó comer del fruto prohibido, plantó una semilla de duda, tergiversando la verdad para llevarla a la desobediencia. Ahora, en el desierto repetía el patrón, si eres hijo de Dios. La tentación era doble. Primero, quería que Jesús dudara de su identidad y sintiera la necesidad de probar quién era. Segundo, quería que actuara fuera de la voluntad del Padre, usando su poder para satisfacer sus propias necesidades, cediendo al impulso físico, en lugar de confiar en la provisión divina. Si Jesús aceptaba el desafío, estaría mostrando independencia de Dios.
un acto aparentemente pequeño con consecuencias devastadoras. No estaría realizando un milagro para glorificar al Padre, sino para servirse a sí mismo, rompiendo la comunión perfecta con Dios. Pero Jesús no cayó en esa trampa. Sabía que la verdadera batalla era espiritual, no física. Sabía que el desierto no era un castigo, sino una preparación para su misión. Y sabía que el pan sostiene el cuerpo, pero la palabra de Dios sostiene el alma. Entonces respondió con la Escritura: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Esta no era una respuesta cualquiera, cargaba un peso histórico y espiritual profundo. Jesús estaba citando un momento crucial de la jornada de Israel en el desierto, cuando Dios los sustentó con maná durante 40 años. En aquel tiempo, el pueblo aprendió, o debió haber aprendido, a depender completamente de la provisión divina, a confiar en que Dios supliría sus necesidades en el momento justo. Pero Israel falló muchas veces. Murmuraron contra Dios, deseando la comida de Egipto y dudando de su bondad. Jesús, sin embargo, no repetiría ese error. No estaba en el desierto para desafiar la voluntad de Dios, sino para someterse a ella completamente. No necesitaba probar su identidad al diablo, con milagros espectaculares. Su fuerza venía de la obediencia, no del poder bruto. Con esa respuesta, destruyó la primera estrategia del enemigo. Satanás se dio cuenta de que no lograría que Jesús dudara del Padre ni actuara fuera del tiempo de Dios, pero no se rendiría. Si el hambre no fue suficiente para desviar al Mesías, la próxima tentación tendría que ser más elaborada y más peligrosa. La segunda tentación, el poder sobre el espíritu. El primer ataque falló, pero Satanás no se dio por vencido. Vio que Jesús no cedería ante el hambre ni la duda, y la respuesta firme, fundamentada en la palabra de Dios, demostró que el Hijo de Dios no tomaría decisiones por impulso ni actuaría fuera de la voluntad del Padre. Entonces, el enemigo decidió cambiar de táctica, lanzando un ataque aún más astuto, un golpe directo a la confianza de Jesús en el propio Dios. En un instante, el escenario cambió. Jesús ya no estaba bajo el sol abrasador del desierto, sino en lo alto del templo de Jerusalén. La ciudad santa se extendía ante él, con sus calles repletas de fieles y sacerdotes. El templo era el corazón espiritual de Israel, el lugar donde la presencia de Dios habitaba. Y allí, en la cúspide, el diablo se posicionó a su lado, listo para el próximo ataque. Esta vez, no lanzaría simples sugerencias sutiles, traería las propias escrituras al centro de la tentación. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4:6. ¡Qué jugada tan inteligente y tan peligrosa! El diablo estaba citando el Salmo 91, versículos 11 y 12, un texto bien conocido por todos los judíos, una promesa clara de protección divina. Pero había algo sutilmente malicioso en este enfoque, y Jesús lo notó de inmediato. La parte que el diablo omitió: en todos tus caminos, es esencial, porque indica que la protección de Dios está vinculada a la obediencia, a sus caminos. Satanás torció la Escritura, convirtiendo una promesa de seguridad en una invitación a poner a prueba a Dios. Sugería que Jesús se arrojara desde lo alto del templo, obligando a Dios a intervenir con un milagro visible para salvar a su Hijo. Era una trampa ingeniosa. Si Jesús aceptaba, demostraría una fe imprudente, exigiendo una prueba de la protección divina en lugar de confiar en la soberanía del Padre. No era solo una tentación para probar su identidad. Era un desafío para manipularlo
a actuar fuera del tiempo y del propósito de Dios. Esa estrategia tenía raíces profundas. En el desierto, Israel había puesto a prueba a Dios varias veces, exigiendo señales y dudando de su provisión. En Éxodo 17:2, por ejemplo, preguntaron: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Esa actitud de duda y exigencia de prueba fue la que los llevó a fracasar. Jesús, sin embargo, no caería en el mismo error. Conocía la historia de su pueblo y sabía que la verdadera fe no exige demostraciones públicas para validarse. Con firmeza respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Esa respuesta fue un golpe directo a la estrategia del diablo. Al citar otra parte de la Escritura, Jesús mostró que la palabra de Dios debe ser entendida en su contexto completo, no distorsionada para fines egoístas. Dios no necesita ser puesto a prueba, porque ya ha demostrado su fidelidad a lo largo de toda la historia de la redención, desde la liberación de Egipto hasta la promesa del Mesías. A diferencia de Israel, que cayó en la trampa de exigir señales en el desierto, Jesús permaneció firme, rehusándose a actuar fuera de la voluntad del Padre. Satanás entendió que esa táctica también había fracasado. Si el hambre no lo desvió y el orgullo espiritual tampoco funcionó, el próximo ataque tendría que ser más directo, más agresivo. Si Jesús no rompería su comunión con el Padre por deseo físico ni por vanidad, quizás una propuesta de poder y gloria fuera la clave. El enemigo estaba a punto de lanzar su última carta y sería la más tentadora de todas. La tercera tentación, el poder sobre los reinos. El tentador había fallado 2 veces, pero su determinación seguía intacta. Jesús resistió al hambre y rechazó la manipulación de las Escrituras, demostrando una fuerza que iba más allá de la comprensión humana. Ahora, Satanás necesitaba cambiar completamente de estrategia. Dejaría de lado las insinuaciones sutiles y pasaría a una oferta tentadora, algo que involucrara un premio mucho mayor que un simple deseo físico o una cuestión de orgullo espiritual. En un instante, el paisaje cambió de nuevo. Jesús se encontraba ahora en la cima de un monte muy alto, y ante sus ojos se desplegaba una visión impresionante. Todos los reinos del mundo se extendían frente a él: ciudades majestuosas, ejércitos imponentes, riquezas inconmensurables, tronos de oro y poder. Era un espectáculo glorioso, un panorama que cualquier rey o emperador codiciaría con todo su ser. Y allí, al lado de Jesús, el diablo hizo su propuesta final y más atrevida: todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4:9. Esta vez no había más máscaras. No intentaba sembrar dudas sobre la identidad de Jesús, ni tergiversar escrituras. Ahora era directo. Ofrecía poder absoluto sobre el mundo entero a cambio de un solo acto de adoración. Pero esta propuesta traía consigo una cuestión perturbadora. Si Satanás ofrecía los reinos del mundo, significa que realmente los poseía. La Biblia ofrece una respuesta parcial. En Juan 12:31, Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo, y en 2 Corintios 4:4 se le llama el Dios de este siglo. Desde la caída de Adán y Eva, cuando la humanidad entregó su autoridad al pecado, Satanás obtuvo un dominio temporal sobre los sistemas del mundo. Influencia gobiernos, manipula naciones y ciega a quienes rechazan la verdad. Pero ese dominio no es absoluto. Está limitado por la soberanía de Dios, que permite que el enemigo actúe hasta que llegue su derrota definitiva. Sin embargo, esta tentación iba más allá de una simple oferta de poder. Satanás estaba ofreciendo a Jesús un atajo. La misión del Mesías siempre fue reinar sobre toda la tierra, como está prometido en el Salmo 2:8. Pídeme,
y te daré por herencia las naciones. Pero el camino trazado por el Padre incluía sufrimiento, cruz, humillación y resurrección. Ahora el diablo le ofrecía una vía alternativa. No necesitas la cruz. Puedes tenerlo todo ahora, sin dolor, sin sacrificio, sin cargar los pecados del mundo. Solo un pequeño acto de adoración y todo esto será tuyo. Si Jesús aceptaba, comprometería todo el plan de redención. Sería un rey, sí, pero gobernando en un trono contaminado construido sobre la traición al Padre. Su autoridad sería vacía, su reino sin salvación, su gloria sin eternidad. La oferta era tentadora, pero cargada de veneno, y entonces Jesús dio su respuesta más contundente. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Con esa declaración, la confrontación alcanzó su clímax. Jesús reafirmó que toda gloria, poder y dominio pertenecen únicamente a Dios. No hay atajos para la voluntad divina. El reino de Cristo vendría, sí, pero no por concesión del enemigo. Vendría a través de la obediencia, del sacrificio, de la cruz. El diablo fue derrotado y obligado a retirarse. Pero como registra Lucas 4:13, entonces el diablo se apartó de él por un tiempo. La guerra espiritual no había terminado. Satanás sabía que tendría otras oportunidades y las buscaría. El desierto fue apenas el inicio. La batalla continúa, el desierto volvió a quedar en silencio. El diablo se había marchado, derrotado en ese momento, pero no destruido. Después de 40 días de ayuno y prueba, los ángeles vinieron a servir a Jesús, trayendo alivio y renovación. Pero la batalla no había terminado. Las Escrituras son claras al decir que Satanás simplemente se apartó de él por un tiempo. Lucas 4:13. Eso significa que su guerra contra el Hijo de Dios continuaría con nuevas estrategias y ataques más sutiles. Si no logró derribar a Jesús con hambre, orgullo o ambición, buscaría otros métodos. Y no tardó mucho. Desde los primeros días del ministerio de Jesús, el enemigo encontró formas de actuar tras bambalinas. Una de las escenas más reveladoras ocurrió cuando Jesús anunció a sus discípulos que tendría que sufrir, ser rechazado y finalmente morir. Pedro, uno de sus amigos más cercanos, reaccionó de inmediato. «Señor, que Dios no lo permita. Eso nunca te sucederá». Mateo 16:22. La respuesta de Jesús fue tan directa como cortante. No reprendió a Pedro como persona, sino que atacó directamente la influencia detrás de sus palabras. «Apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. Ahí vemos un patrón claro. El mismo tentador que ofreció los reinos del mundo en el desierto, ahora hablaba a través de un discípulo amado, tratando de apartar a Jesús de su misión. El enemigo rara vez actúa con obviedad. Sus armas preferidas son las personas cercanas, las palabras suaves, las dudas susurradas en momentos vulnerables. Y la estrategia continuó. Durante todo el ministerio de Jesús, Satanás operó en las sombras. Incitó a los líderes religiosos a odiarlo. Influyó en las multitudes, que pasaron de aclamarlo a gritar «¡Crucifícalo!» en cuestión de días. Y su jugada más descarada llegó la noche de la traición. Lucas lo narra con escalofriante claridad. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Lucas 22:3. Aquí, el enemigo no se limitó a tentar o influenciar. Poseyó el corazón de alguien dispuesto a traicionar. Usó a Judas para poner en marcha la cadena de eventos que llevaría a la crucifixión.
El ataque que comenzó en el desierto ahora alcanzaba su punto máximo a la sombra de la cruz. Satanás pensaba que matar a Jesús sería su victoria definitiva. Creía que eliminando al Hijo de Dios frustraría para siempre el plan divino de redención, pero estaba a punto de caer en la trampa más brillante de toda la eternidad. La cruz, la trampa de la misericordia, lo que el enemigo no comprendía, era que no estaba venciendo a Jesús. Estaba cayendo directamente en una emboscada divina. El enfrentamiento en el desierto fue solo el primer acto de una historia mucho más grande. Satanás intentó desviar al Mesías con ofertas, atajos y mentiras. Luego, usó a personas cercanas para sembrar duda. Cuando nada de eso funcionó, apeló a su último recurso: la muerte, la traición de Judas, el arresto injusto, los azotes, la corona de espinas, la humillación pública. Desde el punto de vista humano, parecía que el plan del cielo se había derrumbado. Jesús, cargando la cruz rumbo al Gólgota, sangrando, exhausto, con el peso del pecado del mundo sobre sus hombros, parecía vencido. Satanás, si pudiera reír, lo habría hecho ahí. Miren, el Hijo de Dios destruido, humillado, el cielo ha perdido. Pero lo que el diablo jamás pudo entender fue que la cruz no era un fracaso, era el golpe final. Dios no planeaba evitar la muerte, su plan era vencerla desde dentro. Jesús no fue una víctima, fue un voluntario. Cada herida, cada clavo, cada gota de sangre fue aceptada por amor. Y en ese madero ocurrió lo impensable, lo que parecía derrota. Fue la victoria definitiva, cuando Jesús exhaló su último aliento y gritó: «Consumado es». Juan 19:30. No fue un susurro de rendición, fue un grito de guerra, un rugido de triunfo eterno. ¿Y qué fue lo que se consumó? La deuda del pecado, saldada, el poder de la muerte, roto, las cadenas del infierno destrozadas. Pablo lo describe con claridad en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El mismo diablo que había ofrecido los reinos a cambio de adoración, ahora era desnudado y humillado, expuesto como un farsante ante todo el universo. Y Jesús no solo lo derrotó, le arrebató las llaves. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. El infierno perdió su autoridad, la tumba perdió su victoria, y Satanás perdió lo último que le quedaba: el control. Hoy, el diablo sigue actuando como siempre lo ha hecho. No necesita cadenas visibles ni apariciones demoníacas. Le basta con una idea, una voz suave, un pensamiento sembrado en el momento justo. Él susurra que aún hay tiempo, que puedes dejarlo para mañana, que Dios entenderá, que una pequeña concesión no hará daño, pero cada segundo cuenta. Cada decisión importa más de lo que imaginamos. Las Escrituras no dejan lugar a dudas sobre su destino final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. La historia que comenzó en el desierto terminará en el fuego eterno. Ese desierto árido, silencioso, sin testigos, sin aplausos, fue el lugar donde comenzó a sellarse el destino de la humanidad. Allí, Satanás intentó doblar al Hijo de Dios con atajos, seducción, poder, pero Jesús resistió. No solo venció la tentación, sino que expuso la fragilidad del enemigo. Mostró que la verdadera victoria no está en el espectáculo, sino en la obediencia. Y esa batalla no terminó ahí. Hasta hoy, Satanás sigue usando las mismas estrategias, susurrando dudas, prometiendo caminos fáciles.
alejando corazones del propósito eterno. Pero el mismo Jesús que venció en el desierto, también venció en la cruz y lo hizo por ti. Si sientes que te has alejado, si dentro de ti hay un anhelo de volver, si el Espíritu Santo está tocando tu corazón ahora, no ignores esta señal. Este no es solo un relato de hace 2000 años. Es un llamado, es una puerta, es un ven a casa. Si deseas entregar tu vida a Cristo, escríbelo en los comentarios. Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador. Y si ya le perteneces, afirma tu fe diciendo amén. Que este mensaje llegue a más corazones, que despierte a quienes aún vagan en su propio desierto. Suscríbete, comparte y acompáñanos, porque esta fue solo una de muchas batallas que aún vamos a contar, y que el mismo poder que sostuvo a Jesús en el desierto sea el que hoy te levante y te sostenga. Hasta la próxima.